Bueno, buenas tardes. Imagino que se me oye, ¿verdad, Juan Luis? Perfectamente. Vale. Pues nada, soy Jorge, responsable de acción sindical de CSIF Educación en Castilla-La Mancha. Y bueno, deciros que conmigo está Juan Luis, responsable del sector de CSIF Educación Cuenca. Hola, Juan Luis. Bueno, queríamos agradeceros en primer lugar vuestra presencia en este webinar sobre las oposiciones de secundaria y de sectores singulares de formación profesional. Vamos a hacer el webinar entre yo y Juan Luis. Juan Luis se va a encargar de la segunda parte del webinar, el tema de solicitud, integridades, y yo me voy a encargar de explicar el proceso de la oposición, el concurso y todo lo relacionado con el baremo. Os voy a contar un poco, antes de empezar, cómo va a funcionar el webinar. Ya digo, habrá una primera parte que en la que tanto Juan Luis como yo realizaremos la exposición, y esta parte será grabada. De hecho, ya estáis viendo que el Zoom está siendo grabado, y os la mandaremos por correo electrónico lo antes posible, ¿de acuerdo? Los que estáis asistiendo al webinar, los que os habéis inscrito, la vais a recibir por correo electrónico. Los que no os hayáis inscrito y estéis asistiendo al webinar porque hayáis conseguido el enlace por otro medio, o conocéis a alguien que no esté asistiendo, pero sí que le interese verla, pues también la vamos a subir a la web, pero ya un poco después. Pero vamos, será dentro de poco. Luego habrá una segunda parte de preguntas que, bueno, que aunque veáis que se sigue grabando, esta parte no va a ser subida ni publicada en ningún sitio. Por lo tanto, podéis preguntar con total tranquilidad todas las dudas que tengáis. Cuando lleguemos ya a esa segunda parte, os explicamos cómo hacer para preguntar y os diremos cómo pedir la palabra para que vayáis interviniendo por orden. También podéis ir planteando vuestras dudas por el chat. Hay compañeros que os irán respondiendo. Pero si no os responden por el chat o la respuesta no os aclara, ya sabéis que podéis formularla después en el turno de preguntas para que quede totalmente clara, ¿vale? Pues nada, no me enrollo más y vamos a pasar a la exposición. A ver. Bien. Bueno, como sabéis, las oposiciones de este año son para algunas especialidades de profesores de secundaria. Aquí hay ya muchas especialidades de las que eran del cuerpo de FP, que ahora son de secundaria, y también hay especialidades de profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional, que es ese cuerpo nuevo que se ha creado con algunas especialidades de antigua formación profesional. Lo que vamos a tocar en el webinar van a ser pues, los requisitos, las convocatorias, plazas, vamos a hacer alguna punción sobre los temarios, la provincia de gestión, el acto de presentación, lo que es el concurso oposición, el proceso. Esta es la parte que voy a hacer yo, y luego Juan Luis tocará el tema de solicitudes, presentación de instancias, tasas, interinidades, y luego ya al final pues hacemos este espacio para preguntar las dudas que hayan quedado. Bueno, los requisitos generales que todos los que nos vamos a presentar tenemos que cumplir, pues son requisitos de edad. Tenemos que tener más de 18 años. Bueno, de nacionalidad, que es que no estoy viendo la pestaña de nacionalidad. Tenemos que tener una nacionalidad de algún país de la Unión Europea o de algún país con el que España tenga acuerdo de libre circulación. O si no teniendo ninguna de estas nacionalidades estamos casados con una persona que sí las tenga, pues también cumplimos el requisito. En la edad tenemos que ser mayor de 18 años y menor de la edad general para la jubilación, que viene siendo 65 o 67 años según lo que hayamos trabajado. Tenemos que tener un estado de salud compatible con el puesto de trabajo que vamos a desempeñar. No estar separado del servicio, no haber sido separado o inhabilitado. Esto, si somos españoles, pues lo va a cantar, pero si somos de un país
si no somos españoles, tendremos que acreditarlo. Tenemos que acreditar que en nuestro país no nos han condenado a no ejercer la función pública. Y luego tampoco podemos ser funcionarios, algo que es básico. No podemos ser un funcionario de secundaria, no puede presentarse a las oposiciones de secundaria. Esos son los requisitos generales que todos tenemos que cumplir. Los específicos, pues ya cada uno con su especialidad tiene que tener el título correspondiente, ¿no?, a la especialidad a la que se presente, y luego tenemos que tener el máster universitario para profesores de secundaria, bachillerato, formación profesional y escuelas oficiales de idiomas. ¿De acuerdo? Las convocatorias, pues veréis, hay una convocatoria, una única convocatoria para profesores de enseñanza secundaria, para profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional, pero hay dos modalidades de acceso: turno libre y turno por discapacidad, y se presentan plazas para turno libre y plazas para turno de discapacidad. Ya sabéis que las plazas que hay para el turno de discapacidad son para las personas que se presentan por este turno de discapacidad. Entonces, si estas personas que se presentan por el turno de discapacidad no consiguen, no aprueban, no sacan plaza, entonces esas plazas pasarían a engrosar las plazas por el turno libre. Aquí lo vais a ver más claro, aquí están las plazas diferenciadas por cada modalidad de acceso, las plazas que hay para el turno libre, las plazas que hay para el turno por discapacidad, en donde se hace una distinción si la discapacidad es si es intelectual o no intelectual, y pues lo que ya he dicho. Si no, esas plazas, por ejemplo, si nos fijamos en biología y geología, hay 42 plazas por el turno libre y hay 2 plazas por el turno de discapacidad. Si esas 2 plazas no se las llevará nadie de las personas que participan por ese turno de discapacidad, pues entonces pasan al turno libre y ahí ya serían 44 plazas. Bueno, veis que aquí están algunas de esas especialidades que formaban parte de la antigua formación profesional y ahora ya forman parte, son especialidades de secundaria, ¿de acuerdo? También hay plazas de este otro cuerpo de sectores singulares de formación profesional, son estas 3 especialidades. Y por hacer un pequeño apunte de los temarios, por si alguien todavía está un poco perdido, los temarios, la descripción de los temarios la tenemos en nuestra web. Si conocéis nuestra web, podéis ir directamente a la web, ahora os digo dónde está, y si no, googleáis 3 palabras, CSIC, CLM, educación, y la primera entrada que Google os da es nuestra página, vais al uno de los banners de arriba y hay una pestaña de especial oposiciones. Aquí es donde se encuentra la información relativa a los temarios, la descripción de los temarios, que no los temarios, ¿de acuerdo? Pero ahí podéis verificar cuáles son los temarios actuales. En cuanto a las provincias de gestión, bueno, pues son las provincias donde vamos a realizar el proceso y, de acuerdo con nuestra especialidad, es donde vamos a realizar el proceso y donde vamos a tener que hacer reclamaciones si tenemos que hacer reclamaciones, en fin, en esa provincia de gestión de nuestra especialidad. No en la provincia donde estamos trabajando, sino en la provincia donde se gestiona nuestra especialidad, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a pasar a las fases del proceso. Creo que me pasa, dejadme que vaya un poco para atrás porque creo que no, está un poco más para adelante. Es que hay una parte que pensaba que no habíamos pasado. Vamos a las fases del proceso. Como sabéis, lo primero que vamos a hacer es la oposición, o sea, el examen, y luego viene el concurso. Y la oposición consta de una prueba, ¿no? Viene especificado, descrito en la convocatoria de esta manera. Es una prueba que tiene 2 partes y la llaman parte A y parte B. La parte A es el tema
y la parte B es la unidad didáctica y algunas especialidades tendrán que hacer un ejercicio de carácter práctico en esta parte. Ahora hablamos de este asunto. A continuación, vendría el concurso. Si superamos la prueba, vendría el concurso, donde se suma la puntuación de méritos y ya se hace la correspondiente media con la oposición. En este caso, pues el concurso sería un 60%, toda la baremación de méritos, y la oposición sería un 40%. Y si si aprobamos el concurso de oposición y obtenemos plaza, viene la fase de prácticas, donde primero lo que van a hacer es nombrarnos funcionarios en prácticas. Luego tenemos unas prácticas con la supervisión de un tutor, y luego ya sí somos nombrados funcionarios de carrera si superamos esta fase de práctica, si después de la evaluación lo hemos superado. ¿De acuerdo? Esto es lo que os quería contar porque es bastante importante. El acto de presentación, ¿de acuerdo? La presentación es obligatoria y personal, quiere decir, tenemos que ir nosotros mismos. No sabemos, por eso tenemos que llevar el DNI, y esto es súper importante. No sabemos todavía el lugar exacto, el día y la hora, esto no lo sabemos de momento, se publicará con antelación mediante una resolución, pero lo que sí sabemos es que no va a ser antes del 1 de junio. El tribunal correspondiente nos dará instrucciones del procedimiento en este acto de presentación, los plazos, los lugares de realización, incluso los tablones donde se van a hacer las convocatorias para las otras partes. Las convocatorias de actuación tenéis que saber que serán en un único llamamiento y tiene que ser publicado como mínimo con 2 días de antelación, ¿de acuerdo? Cuando hacemos la siguiente parte o las siguientes partes, en el caso de algunas especialidades que tienen 2 partes. El orden de actuación será a partir de la letra O de los apellidos, ¿de acuerdo? Por tanto, si alguien se apellida Ortiz va a ser de los primeros, si alguien se apellida Martínez va a ser de los últimos. Y luego aquí hay un punto muy importante que tenéis que conocer, que es algo muy raro que pase, pero por si pasara tenéis que estar precavidos. A ver, si el tribunal por algún motivo decide excluirnos, nos lo tiene que comunicar y a continuación lo comunica a la Dirección General de Recursos Humanos. Es muy importante que sepáis que quien decide nuestra exclusión y participación en el proceso, en última instancia, es la Dirección General de Recursos Humanos. Por tanto, hasta que ellos no nos lo digan, no estamos excluidos. Lo que quiero decir es que si el tribunal nos dice que estamos excluidos, nosotros tenemos que seguir haciendo las pruebas. No vaya a ser que luego la Dirección General de Recursos Humanos decida no excluirnos, lo admite, lo que dice el tribunal, y no tengamos pruebas hechas. Por tanto, si el tribunal nos dice que nos excluye y que lo va a comunicar a la Dirección General de Recursos Humanos, nosotros seguimos haciendo las pruebas. Así, si luego la Dirección General de Recursos Humanos nos excluye, ahí están las pruebas para que se puedan evaluar. Pero si dejamos de hacer las pruebas porque el tribunal nos dice que nos excluye, luego no tendríamos pruebas. A pesar de que la Dirección General de Recursos Humanos diga que no nos excluye, si no hemos continuado haciendo las pruebas, no tenemos pruebas y ya no se puede hacer nada. ¿De acuerdo? Entonces, esto es bastante importante. Bueno, vamos a ver las partes del proceso un poco más específicamente. Empezamos por la oposición. La oposición tradicionalmente tenía 2 partes, tenía la parte primera, la parte A, que ahora llaman parte A, tenía 2 partes, el tema y un práctico, pero este práctico ya no lo va a haber. ¿De acuerdo? Solamente algunas especialidades, ahora hablamos de esto. Como para la mayoría de especialidades en general, solamente habrá un tema. Y la parte B, tradicionalmente también tenía 2 partes, una era la defensa de una programación didáctica y la exposición de una guía didáctica. Ahora no va a haber esa programación, ¿de acuerdo? Entonces, solamente tendremos que defender la unidad didáctica.
Veréis, aquí están las especialidades que tienen que hacer práctico, ¿de acuerdo? Solamente estas especialidades tendrán un ejercicio de carácter práctico. Digamos que para estas especialidades, administración de empresas, FOL, hostelería y turismo, la parte B tendrá dos subpartes. Una parte B1, que es un ejercicio de carácter práctico, que hablamos de él, y una parte B2, que es la unidad didáctica. Pero el resto de especialidades solamente tendrán en la parte B la defensa de la unidad didáctica. ¿De acuerdo? Para aquellas especialidades que tengan ejercicios de carácter práctico, si queréis conocer las características de este ejercicio, tendréis que iros al anexo 3 de la convocatoria. ¿De acuerdo? Yo he hecho una captura de la primera página y aquí están las 3 primeras especialidades: administración de empresas, asesoría y procesos de imagen personal, formación y orientación laboral. Están todas para que podáis ver las características. Insisto, este ejercicio es exclusivamente para algunas especialidades, estas que están aquí en este exposito. ¿De acuerdo? Los demás solamente tendremos tema y unidad didáctica. ¿De acuerdo? Bueno, vamos al tema, a la parte A, ¿verdad que sí? Es el ejercicio en el que tenemos que demostrar los conocimientos específicos y es un ejercicio escrito, ¿de acuerdo? Este ejercicio, las opciones que tenemos de temas para desarrollar tienen que ver con el número de temas que tiene nuestra especialidad. Generalmente, las especialidades a las que nos vamos a presentar tendrán más de 50 temas, por tanto serán 5 bolas, escogeremos una y tendremos 2 horas de duración para desarrollar por escrito el tema, ¿de acuerdo? Luego pasaremos a la parte B, que será en otro momento, ¿no? Que ya el tribunal nos dirá cuándo, y en esta parte B lo que tenemos es que demostrar nuestra actitud pedagógica. Y esta parte es oral. A ver, aquí es donde estaba la programación tradicionalmente y ahora no hay programación, solamente unidad didáctica. La unidad didáctica la escogemos nosotros ya, porque la convocatoria nos dice que tenemos que exponer una unidad didáctica y no nos dice más. Por tanto, escogemos ya la que queremos hacer y la preparamos ya. ¿De acuerdo? La convocatoria no nos da tampoco no nos exige ninguna características como tamaño de letra, tipo de letra, carátula sí, carátula no. No hace ninguna mención a este tipo de características. Por tanto, aquí es libre. Podemos editar el formato que queramos, con la extensión que queramos, porque tampoco nos marca extensión. ¿De acuerdo? Pero sí tenéis que saber que durante la preparación tendréis que, y esto es una cosa que acabamos de saber en la mesa sectorial de esta mañana, nos han hecho saber que durante la preparación tendremos que desarrollar por escrito la unidad didáctica delante del tribunal. ¿De acuerdo? Como sabéis, tenemos que llevar un guión de la unidad didáctica que vamos a defender, de un folio y la unidad didáctica propiamente escrita. El guión lo podemos llevar ya preparado, pero la unidad didáctica la tendremos que redactar a mano, y habéis oído bien, a mano, a pesar de los cursos de digitalización que nos han obligado a hacer, tendremos que desarrollar la unidad didáctica a mano allí durante la preparación, en estos 45 minutos de preparación. Y a continuación viene la exposición, donde con el guión delante, el guión que llevamos preparado y que les vamos a tener que dejar con el guión delante, la defendemos durante 30 minutos. ¿De acuerdo? En cuanto a la calificación, pues la parte A
se calificará de 0 a 10 puntos y la nota que saquemos la multiplicaremos por, el programa la multiplicará por 0,5. Y lo mismo pasará con la calificación de la unidad didáctica. Se califica de 0 a 10, pero luego multiplican por 0,5. De tal manera que, sumando la parte A a la parte B, se obtiene la calificación global. Ya sabéis que las partes no son eliminatorias. Quiere decir, saquemos la nota que saquemos en la parte A, podremos hacer la parte B. No es necesario superar la parte A para hacer la parte B. Hacemos la parte A, saquemos la nota que saquemos, luego se sumará a la nota que saquemos, se multiplicará por 0,5 y se sumará a la nota de la parte B multiplicada por 0,5. Las especialidades que tienen ejercicio de carácter práctico, que en esta parte B tienen dos subpartes, ¿verdad que sí? El práctico y la unidad didáctica, pues la nota, la calificación, se obtendrá también al 50% de cada una de esas partes. De tal manera que al final saldrá una calificación de 0 a 10 que se multiplicará por 0,5 y que se sumará a la parte A y quedará la calificación global. ¿De acuerdo? Bueno, después viene el concurso, donde se suma la puntuación de los méritos, y aquí vamos a hablar del baremo de los méritos. ¿Verdad que sí? Bueno, tenemos que saber que en el baremo, por muchos puntos que tengamos, nunca vamos a poder tener más de 10 puntos. No nos van a computar nunca más de 10 puntos. Y en este sentido, el baremo tiene 3 grandes bloques. La experiencia docente, por ejemplo. Por muchos años que llevemos trabajado y muchos puntos que tengamos, nunca nos van a computar más de 7, aunque en nuestra suma sumen más de 7 puntos. Pero nos quedaremos ahí, en los 7 puntos. Y lo mismo pasa con la formación académica y con otro apartado de otros méritos. ¿De acuerdo? Vamos a ir parte por parte. Empezamos con el primer punto, el de experiencia docente. Y aquí hay los 3 primeros subapartados tienen que ver con la experiencia docente en centros públicos. ¿De acuerdo? Y cada tipo de experiencia se puntúa con una puntuación determinada. Dependiendo de si esta experiencia en centros públicos es de la especialidad a la que concursamos, es de otra especialidad o de otro cuerpo, en fin, cada tipo de experiencia se puntúa de una manera. Y se acredita esta experiencia con una hoja de servicios. Diferente de la experiencia docente que tengamos en otro tipo de centros que no son públicos, que se puntúa de otra manera, puntúa menos, ya lo estáis viendo, un poco menos, y se acredita de otra manera, con un certificado del director del centro, y ese certificado hay que llevarlo a la inspección para que la inspección nos dé el visto bueno. Bueno, el siguiente apartado, subapartado del baremo es la formación académica. Ya no es la experiencia docente, sino la formación académica que tenemos. Aquí hay 5 subapartados que se valoran. Uno de ellos es el expediente académico. Y según la nota que tengamos en el expediente académico, pues vamos a tener una puntuación, otra u otra. ¿Verdad que sí? En ningún caso se valorará el expediente académico del título equivalente a efecto de decir. Quiere decir, solamente nos van a valorar la nota del título de la carrera por el que optamos al cuerpo, no la nota del máster, que también es necesario para acceder al cuerpo, pero esa nota no nos la van a baremar aquí. También los posgrados, doctorados y premios extraordinarios puntúan de una determinada manera. El premio extraordinario de doctorado un poco menos. Ahí tenéis la justificación que tendríamos que aportar. Si queréis hacer alguna captura. Bueno, también se valoran las titulaciones universitarias no alegadas como requisito para el ingreso en el cuerpo. Quiere decir, si nosotros vamos a presentarnos a MATES
y hemos usado una ingeniería, tenemos dos ingenierías, hemos hecho dos ingenierías y por eso me presenta matemáticas, pero yo he usado una de las dos para acceder al cuerpo. Bueno, pues la otra puntuaría aquí, la podemos presentar para que nos puntúe aquí y ese punto nos lo llevamos. Este otro subapartado hace referencia a los segundos ciclos de esas licenciaturas. Las titulaciones de enseñanza de régimen especial y formación profesional específica. Bueno, pues aquí hay 5 subapartados, ¿no? Conservatorios, títulos de escuela oficial de idioma, en fin. Tenéis la manera de certificar, de justificar. Atención, porque se valoran también certificados de idiomas expedidos por entidades acreditadas. Ahora vemos cuáles son esas entidades acreditadas y puntúan también. Quiere decir, no solamente puntúan los certificados expedidos por las escuelas oficiales de idiomas, sino también certificados de idiomas expedidos por alguna administración acreditada. Las administraciones acreditadas las tenéis en el anexo 10º. ¿De acuerdo? Aquí es importante decir que se va a valorar el C1 o el C2 de cada idioma. Es decir, si yo he hecho francés y tengo un C1 e inglés llegué al C2, pues me van a valorar uno de francés y el de inglés. Pero si yo he hecho inglés C1 y luego pasé a C2 y me saqué también el C2, solamente nos valorarían uno de los dos. Y computaría lo mismo, claro. Bueno, en este tercer bloque se ha incluido la superación de oposiciones, desde 2012 incluido. Tenemos que tener en cuenta que en este bloque solamente tendremos un punto como máximo para baremar, para ser baremado. Por tanto, es cierto que si hemos superado más de una oposición, pues tendremos 0,75 y 0,75. Por tanto, nos quedamos con un punto. Pero solamente podremos obtener un punto como máximo, ¿verdad que sí? Aquí también, en este apartado de otros méritos, hay un subapartado que también se barema, que es la formación permanente. ¿De acuerdo? Aquí, como formación permanente, solo podemos tener un punto o máximo. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos tener un punto y a lo mejor sacar otro punto de haber superado alguna oposición, 2 oposiciones, desde 2012 para tener el punto completo, pues si no tendríamos un 75. Bueno, tenéis que saber que vais a tener disponible en breve una calculadora de baremo en nuestra web, ¿de acuerdo? En el apartado de especial oposiciones vais a tener todo lo relativo a las oposiciones y ahí también tendréis una calculadora de baremo para que vosotros podáis hacer vuestra cuenta, ¿de acuerdo? Y ahora ya os dejo con Juan Luis, que nos va a hablar de la parte de la solicitud. Juan Luis. Bueno, buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Y el proceso de rellenar la solicitud viene a ser como en convocatorias anteriores. Tenemos la opción de rellenarla telemáticamente, que es la que nosotros recomendamos, es la más rápida, la más cómoda, lo hacemos en casa, no hay que ir a ningún sitio, pero también, como contempla la Ley 39/2015, que es la Ley del Procedimiento Administrativo Común, también se puede presentar en papel. La rellenamos telemáticamente, la imprimimos y luego la presentamos en papel en un registro, en una oficina de correo, pero nosotros recomendamos telemáticamente. Vale, vamos a empezar como si no supiéramos nada, aunque la mayoría de vosotros ya os habéis presentado alguna vez y el proceso lo conoceréis bastante bien. Nosotros buscaríamos, aparte de que nosotros en la página nuestra de CSIC vamos a colgar un enlace, si queremos entrar directamente en internet, en cualquier buscador como hemos puesto ahí, ponemos EducaJCCM,
pinchamos en el enlace de la página de educación de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha y directamente se nos abriría esa página, como vemos en la siguiente diapositiva. Ahí tenemos dos opciones para entrar en la solicitud. Si ya somos usuarios de la intranet docente, pincharíamos en el botón que señala la flecha azul que tenemos en la diapositiva. Y si no somos usuarios, pincharíamos en el banner que está señalado con una flecha roja, donde pone concurso de oposición y enseñanzas medias. Si pinchamos en el azul, directamente se nos abre, como ponemos ahí, pulsando el acceso a la intranet, flecha azul, se nos abriría, como siempre, nuestro acceso con usuario y contraseña, metemos nuestro identificador, nuestra contraseña y ya estaríamos dentro. Si por el contrario pincháramos la flecha roja, nos aparecería esta otra pantalla y donde pone el banner solicitud de otros usuarios, pulsaríamos ahí, lo que viene señalado con la flechita morada, y nos crearíamos un usuario que viene en la siguiente ventana, solicitud de otros usuarios, pincharíamos en pulse aquí para acceder y nos generaríamos un nuevo usuario. ¿Cómo? Pues como pone ahí, alta de nuevo usuario, rellenamos nuestro DNI, número de DNI, cuenta de correo electrónico y aquí muy importante, para no tener problemas luego después a la hora de volver a acceder o de tener que mirar mi solicitud o de tener que ingresar otra vez a la intranet docente. ¿Por qué? Porque directamente en los servicios informáticos de la Consejería de Educación enlazan nuestro número de DNI a nuestra cuenta de correo. Es decir, si tengo varias cuentas de correo, conviene que yo ponga ahí la que más uso, ¿vale? Para que luego después, si tengo algún problema, a la hora de rescatar la contraseña, me envíen a esta página desde los servicios informáticos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, me envíen cómo rescatar mi usuario y mi contraseña. Es decir, si tenemos que dar de alta un nuevo usuario, conviene aquí poner un poquito de cuidado y utilizar un correo electrónico del que yo me acuerde luego en el caso de tener varios. Una vez hecho esto, le damos a aceptar y me dirían que hemos recibido un alta como nuevo usuario, un mensaje de correo electrónico, usaríamos la contraseña que se nos manda y luego después esto se puede cambiar como siempre. Le daríamos a volver y ya estaríamos en el acceso, igual que si le hubiéramos dado a la flecha azul anteriormente como un usuario registrado, ¿vale? Aquí también, si le damos a esto directamente en vez del banner que he señalado al principio, también como se marca en la flecha roja, puedo volver a registrar un nuevo usuario, ¿de acuerdo? Y una vez que ya estamos dentro, ¿qué nos ofrece la página web de la Consejería? Pues nos ofrece esta pantalla, donde tenemos a la izquierda lo que utilizamos a veces para ver la nómina, solicitud de comisiones de servicio, el extracto docente, etcétera, etcétera. Y ahora mismo el primer enlace que hay en nuestra intranet docente es la solicitud para el concurso de oposición de enseñanzas medias 2023, con el plazo de presentación hasta el 31 de enero. Pinchamos en ese enlace y directamente lo primero que me aparece es esto, la selección de la convocatoria en la que queremos participar. Ahí vemos que hay dos convocatorias. Una en la que a lo mejor seguramente alguno y alguna ya habéis participado, que es el proceso extraordinario de estabilización. La fecha de presentación solicitudes de este proceso extraordinario de estabilización, que se ha llamado concurso de méritos, finalizó el 21 de diciembre. Es decir, ahora mismo ya no podemos acceder a ese proceso extraordinario. Entonces, lo que tenemos que pinchar es la oposición de enseñanzas medias 2023, como viene ahí marcado. Bien. Y la primera, la siguiente ventana que se me abre es esta que tenéis en pantalla, donde viene creación de nuevas solicitudes y arriba a la izquierda, como veréis, pone ayuda, manual para cumplimentar instancia, ¿vale? De oposición. Aquí viene 2021, es 2023.
Os recomendamos que os bajéis este manual, porque está muy bien, aparte de que en esta webinar os va a quedar todo claro seguramente, pero bueno, si alguien luego después tiene este manual, puede echarle un vistazo a todos los pasos. Está bastante detallado, tanto el pago como la gestión de nuevo usuario que hemos hecho, como todos los pasos que vamos a explicar ahora después. Y ahí os hemos puesto que podemos crear tantas solicitudes como queramos, porque la última, en la que vale, es la última que yo registre. Es decir, podemos empezar ya hoy. Y si pasado mañana me doy cuenta que hay un instituto que no he puesto, un destino que no he puesto o que quiero cambiar el tema de las medias jornadas, vuelvo a entrar y puedo retomar la solicitud que registré hoy o incluso puedo crear otra nueva. Bueno, si pinchamos en creación de solicitudes y no hemos registrado ninguna previamente, en el inicio del proceso de solicitud, lo que se nos ofrece es crear una solicitud en blanco, crear una nueva solicitud en blanco. Pincharíamos ahí. Y esta sería la ventana que veríamos en el caso de que yo ya haya creado una. Esta mañana hemos simulado una solicitud para mantenimiento de vehículos que, como nos viene ahí, la provincia de exámenes Albacete, ¿de acuerdo? Esto sería si yo ya he creado una en blanco previamente. Si no he creado una, si ya he creado una solicitud, perdón, no una en blanco, sino una solicitud. Me ofrece la posibilidad de crear otra nueva en blanco o de crear una solicitud basándome en una anterior, como os comentaba yo hace un minutillo, ¿no? Es decir, pincharíamos en esa que nos aparece ahí y le daríamos a crear una nueva solicitud basándonos en una anterior. Esto nos puede ahorrar muchos pasos, quiero decir, si ya hemos metido 20 centros o 50, pues parto de esa donde ya he metido 50 y añado uno nuevo, no tengo que empezar desde el principio. Cuando yo parto de una solicitud en blanco, lo que me aparece en primer lugar son los datos personales. A todos los que ya hayáis interactuado con la Consejería de Educación a través de su intranet docente, la mayoría de estos campos, nombre, primer apellido, segundo apellido, etcétera, os va a aparecer ya relleno. Esto es lo que le aparecería a alguien que nunca ha interactuado con esta página web, con el sistema PITIA. Estos serían los datos personales y a partir de aquí ya empezamos a rellenar la solicitud. Vale. Lo primero que nos va a pedir son los datos de la convocatoria, es decir, el cuerpo. Todos estos campos son desplegables, es decir, cuando yo pincho en cuerpo me va a aparecer o bien profesores de enseñanza secundaria o bien los profesores de especial singularidad, ¿no? Los antiguos de FP. A continuación, en especialidad igual va por cuerpo y luego el acceso, turno libre o turno discapacitados. Y aquí, como vemos, si yo he elegido biología y geología, ya por defecto me va a aparecer que la provincia de gestión es Toledo. Le damos a siguiente y nos aparece el apartado de los títulos. Aquí, como ha comentado anteriormente Jorge, no solo el título académico alegado para el ingreso en el cuerpo, en este caso hemos puesto el grado de veterinaria, nos va a pedir la fecha de obtención de dicha titulación y el máster de formación pedagógica, que también nos pide la fecha. Esto sería lo estándar, es decir, el título que yo alego para ingresar en el cuerpo y el título acreditativo de la competencia pedagógica y didáctica. Sin embargo, debajo vemos que podemos añadir otras titulaciones oficiales. Bueno, pues si tengo otra carrera, pues otra carrera, un grado de FP, lo vamos añadiendo. El buscador es interactivo, vemos una lupita, es interactivo. En cuanto ponga las 3 primeras letras ya me ofrece un desplegable donde yo elijo el título que quiero aportar. Esto serían las competencias lingüísticas que hemos hablado anteriormente: alemán, francés, inglés, italiano, lenguaje de signos. Aquí tenemos un ejemplo donde estamos adjuntando el Aptis B2 del British Council de inglés. También nos pide la fecha de realización. Podemos añadir titulaciones en varios idiomas. Lo siguiente que me ofrece el sistema PITIA es todo aquello que tenga la Consejería de Educación mío. ¿Qué es todo aquello que puede tener mío? Pues puede tener mío notas de otras convocatorias, pero sobre todo lo que va a tener mío es la experiencia docente, ¿vale? Con todo el tiempo que yo haya trabajado para la Consejería de Educación o aquellos méritos de fuera que yo ya hubiera acreditado.
Y también mi extracto de formación. Mi extracto de formación son aquellos cursos que cumplen la orden de formación de Castilla-La Mancha y que a lo mejor tengo algunos otros que no la cumplen, pero que también puedo adjuntar como mérito. Y hemos señalado ahí con una flecha amarilla y entre paréntesis, el sistema me pide que yo opte por una de esas 3 posibilidades. La primera es, si la información es correcta y no tengo nada más, le doy que acepto, tanto por un lado a mi experiencia docente como por otro lado a la formación permanente que yo tenga. Si estoy totalmente de acuerdo y no tengo nada que añadir, le doy así y ya está. Pero podría ser que estoy de acuerdo, pero que tengo algún título más que añadir o alguna experiencia de otra comunidad autónoma o de un concertado, a lo mejor, que no la tenga todavía la Consejería de Educación. Entonces ahí optaríamos por la segunda posibilidad, la segunda opción que nos da. La información es correcta, pero aporto nueva documentación al final de la solicitud, cuando es el momento de aportar esa documentación digitalizada. Y si por cualquier circunstancia no estuviéramos en absoluto de acuerdo, es un poco raro este supuesto, pues pongo que no y aportamos de nuevo toda la documentación. Una vez elegidas esas 3 opciones, ya pasamos a rellenar la solicitud. Vale. Y aquí, como ponemos, hay como 2 partes a la hora de señalar los destinos, ¿vale? 2 partes, como si fueran 2 solicitudes en una. Esta primera parte nos habla de las provincias de plazas durante el curso, esa es la palabra clave, durante. ¿A qué se refieren con esto? Pues en esto se refiere a lo que os hemos puesto ahí. Si apruebo, podría ser que luego en la segunda parte de los destinos yo no hubiera puesto suficientes destinos de localidad o de centro, pues porque no me espero aprobar o porque he puesto muchos, pero se me ha quedado por ahí alguno sin poner. Y las provincias que yo ponga aquí las utilizaría la Consejería de Educación para darme un destino de oficio para las prácticas. ¿Qué es eso de destino de oficio? Pues que me da, conforme aparecen los destinos en el anexo de la convocatoria, cogen el primero donde hay una vacante para que yo haga las prácticas de mi especialidad y me lo adjudican, ¿vale? Y también tiene una segunda finalidad este apartado de las provincias, y es si no apruebo. Si yo no apruebo el concurso oposición, lo que voy a hacer es pasar a la bolsa ordinaria de interinos si saco un 5 en la primera parte de la prueba, en el escrito, o si, incluso no sacando un 5 en el escrito, como hacen media las 2 pruebas, saco un 5 en el total. ¿Vale? Esto es nuevo este año. En las anteriores pruebas con el Real Decreto 276, en las anteriores oposiciones, yo tenía que sacar un 5 en el primer examen, ¿vale? Para entrar en la bolsa ordinaria. Si no, me quedaba en la de reserva. En esta oposición con el Real Decreto 270, como no son eliminatorios los exámenes, me permiten acceder a la bolsa ordinaria de esta forma. Es decir, en el primero saco un 4, en el segundo saco un 6, me hacen media, tengo un 5 y entro en la ordinaria. Si no tengo ese 5 o en el primer examen o en la media, me quedo en la bolsa de reserva. Y lo que yo haya puesto aquí en las provincias me llamarían para sustituciones. Es decir, todas aquellas plazas de interino que no se adjudican en vacantes en verano, sino que me van llamando durante el curso, como muchos ya conocéis. Importante, ahora después de esta diapositiva, en lo siguiente que me ofrece Pythia, vienen todos aquellos descriptores que yo puedo poner para esto. Aquí hemos puesto un ejemplo con las 5 provincias, las puedo ordenar en orden, no hace falta poner las 5, puedo poner solo una, ¿vale? ¿Qué ocurre si pongo solo una? Que para sustituciones solo me llamarían de esa, pero de oficio al final sí que me pueden dar en toda Castilla-La Mancha. Entonces hay que jugar un poquito con eso, pensar que si yo me veo con posibilidades de aprobar y en mi provincia o en la provincia donde yo resido hay pocas vacantes porque es una especialidad de FP o una especialidad de secundaria de las que
hay pocas vacantes, puedo correr el riesgo, si solo pongo en mi provincia, que al final me den de oficio para hacer las prácticas en otra. Entonces, a lo mejor ahí hay que jugar y poner las limítrofes, porque si soy de Guadalajara y me mandan a Albacete o Ciudad Real, pues voy a tener que hacer más kilómetros que si me mandan a Toledo o a Cuenca. Eso lo tenéis que meditar. Luego llamáis por teléfono a las sedes y os aconsejamos caso por caso un poquito lo que tenéis que hacer dependiendo de vuestra especialidad. Una vez rellenadas las provincias, en la siguiente ventana que me da Pitia, me pide que yo ponga descriptores para esas asignaciones de sustituciones durante el curso, ¿vale? Estos descriptores para prácticas no valen, porque yo en prácticas no puedo estar a tiempo parcial, tengo que estar en una plaza ordinaria, ¿vale? Entonces sería para las sustituciones. ¿Qué 3 descriptores me ofrece? Y luego el cuarto, que es lo de la fecha de fin de contrato o la proximidad. Los 3 descriptores que me ofrecen son plazas itinerantes, que en secundaria y en FP no tiene sentido, no tiene mucho sentido, y luego plazas de tiempo parcial de media jornada o superior, es decir, media jornada, 2/3, 15 horas. Sabéis que la tipología de las plazas a veces viene en fracción o viene por horas y nos ajusta a una fracción. Y aquellas que son de media jornada o inferiores. Aquí hay que pensárselo también muy bien, porque esto afecta a todas las provincias que yo haya puesto, ¿vale? A toda la provincia, no solo a las plazas que yo desearía que me dieran y aquellas en las que a lo mejor no me importa estar a media jornada, en una capital o cerca de mi domicilio. Pero hay que tener en cuenta que si he puesto 3 provincias y he dicho que no me importa que me llamen de tercios, si luego me llaman de 1/3 a 200 kilómetros de mi residencia, no puedo decir que no, porque me van a echar de la bolsa ordinaria, me van a echar de la bolsa interina. Entonces, esto hay que meditarlo, porque si pongo varias provincias y pongo tiempos parciales de tercio, yo voy a puntuar luego después tanto para la bolsa de interinos como para futuras oposiciones. Si no he aprobado, voy a puntuar igual si estoy trabajando a media jornada o a 1/3, es decir, me van a puntuar 0,7, ¿vale? Teniendo en cuenta que fuera la misma especialidad y el mismo cuerpo, pero no voy a cobrar el mismo dinero y entonces a lo mejor estoy gastándome más de lo que ingreso si me tengo que ir a 200, 300 kilómetros de mi casa y alquilarme un hotel, una pensión, un piso, lo que sea. Entonces, esto hay que meditarlo porque afecta a todas las provincias. No como veremos posteriormente cuando veamos los destinos a localidad o a centro, que solo afecta al destino, a ese destino. Y por último, aquí también nos permiten 2 valores para indicar preferencia en cuanto a fecha de contrato o en cuanto a proximidad al domicilio. Esto también es una decisión personal, pero no cambies todavía, Jorge. También es una decisión personal, pero no sirve de demasiado. Y os voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo elijo fecha de finalización. Y a lo mejor en mi casa, por así decirlo, hay un contrato que finaliza el 30 de mayo y a 60 kilómetros de mi casa hay otro que finaliza a 60 o a 100 o a 100 y pico, vamos a ponernos peor, hay otro que finaliza el 15 de junio. ¿Qué me daría Pitia? El del 15 de junio. Y entonces yo a lo mejor me tiro de los pelos porque si hubiera puesto proximidad me hubieran dado el que está en mi casa. Y al revés también podemos poner otro ejemplo. Pongo proximidad y resulta que me mandan mes y medio a 150 kilómetros de casa y resulta que había otro con una fecha de finalización hasta el 30 de junio un poquito más allá. Con lo cual, esto que nadie piense que es una garantía de que me van a dar lo que yo deseo, sino simplemente es para indicarme un poco a Pitia, al sistema informático, mis preferencias en cuanto a fecha de proximidad, pero a veces la adjudicación que me den no se va a ajustar mucho a mis deseos más que a mis preferencias. Una vez que hemos rellenado esto, nos va a decir si somos mayores de 55 años, si queremos participar a la reserva de plazas de mayores de 55 años. ¿Esto por qué es? Pues porque para las sustituciones, si optamos a la reserva de plazas de mayores de 55 años,
cada 9 plazas, Pitia busca un mayor de 55 años. 9, ahora no estoy seguro si era 9. José Antonio lo puede poner por ahí en el chat. No sé si eran cada 9 o porque para discapacitados son cada 13 en las vacantes y aquí creo que eran cada 9. Y por último hay que señalar la declaración responsable de que todos aquellos datos que estamos poniendo en la solicitud son ciertos. Si no marcamos el sí, el sistema no nos deja avanzar, nos va a decir, oye, que no has marcado la declaración responsable. Así que eso, si alguien le da el siguiente y ve que se atasca y va para atrás, es porque no hemos marcado la declaración responsable. Esta sería la parte de sustituciones, ¿vale? Con esto ya hemos rellenado las provincias de sustituciones con sus descriptores o las de oficio. También nos va a ofrecer Pitia, como novedad, participar como miembro de familia numerosa. Esto es para las tasas, que si es en categoría general nos hacen un descuento y si es en categoría especial nos hacen otro descuento. Obviamente, si decimos que somos familia numerosa, lo tenemos que acreditar al final cuando aporte la documentación. Esta otra ventana que nos da Pitia nos da la posibilidad, por si alguien quiere, de oponerse a la consulta relativa de datos de identidad, datos profesionales de servicios prestados, la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, formación del Registro de Formación de Castilla-La Mancha, etcétera. Obviamente, si yo me opongo a que la consejería consulte todos estos datos, tengo que acreditarlos, con lo cual aquí no marcamos nada. Igual que antes había que marcarlo sí o sí, aquí no marcamos nada. ¿Por qué? Porque todo aquello que yo marque aquí lo tengo que acreditar documentalmente. Es mucho más cómodo que la Consejería de Educación consulte en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, que ninguno lo somos, pues que haga esa consulta y le salga una consulta negativa. ¿De acuerdo? Así que aquí no marcamos nada. Por último, nos informan de la protección de datos, le damos a siguiente y ya pasamos a lo que sería la segunda parte de los destinos. En esta segunda parte de los destinos afecta a las vacantes de inicio de curso, ¿vale? Esta solicitud es esta parte de la solicitud es la previa a inicio de curso. Y también tiene una doble finalidad, ¿vale? Igual que la primera parte de sustituciones o de provincia de oficio, esta segunda parte tiene una doble finalidad. Lo mismo, si apruebo, tiene una finalidad y si no apruebo, tiene otra. Aquí podemos rellenar hasta 120 códigos y podemos intercambiar y jugar con códigos de centro, códigos de localidad, incluso códigos de provincia, teniendo en cuenta que luego después los descriptores que yo ponga a continuación solo afectan a ese código, de manera que yo podría aceptar, como aquí aparece Cuenca localidad, yo podría aceptar tercios en Cuenca localidad, oye, pues porque vivo aquí y a lo mejor un tercio me viene muy bien porque no tengo que coger el coche, concilio mejor, etcétera, etcétera, pero es que a lo mejor si tengo que coger el coche para irme a 50 kilómetros, en el siguiente código yo ya no pongo tercios, no, perdón, porque en vacantes no se admiten tercios, son medias jornadas, pero podría poner media jornada en Cuenca y a lo mejor en la siguiente, en Villares del Saz, en Priego, yo es que soy de Cuenca, por eso domino la geografía con que soy un poco, en Priego, en Villares del Saz, ya no me apetece media jornada y si tengo que coger el coche quiero una jornada continua. Esto me lo permiten estos 120 códigos y puedo poner localidad Cuenca o podría haber pormenorizado los institutos de Cuenca y poner códigos de centro. Todo eso se opone en el tipo de petición que viene ahí debajo. Tipo de petición es un desplegable que me va a permitir petición de localidad, petición de centro, iríamos del más específico al menos específico, petición de centro, petición de localidad y petición de provincia. Y luego el código, debajo el código que está publicado en el anexo de centros. Como esto se autocompleta, igual que hemos visto antes, la parte de los títulos, se autocompleta de manera que yo en cuanto empiezo a poner IES Azarc, por ejemplo, ya me aparecería la Zarquiel de Toledo,
¿vale? Entonces, en cuanto yo empiezo ahí a escribir un poquito, ya me aparece el desplegable, pincho y no tengo que escribir el nombre entero. ¿De acuerdo? Y como os decía, podemos poner ahí abajo esos descriptores, que es plaza ordinaria, plaza a tiempo parcial o itinerancia. Y como os ponemos, y os he dicho hace un rato, solo afecta a esa petición. Es decir, yo elijo un código, un tipo de petición de centro o de localidad, a continuación pongo el nombre del instituto y después digo si en ese instituto quiero solo plaza ordinaria o quiero también tiempo parcial. Aquí lo ideal, y luego si tenéis alguna duda en las sedes os lo aclaramos, aquí lo ideal es que si yo, por ejemplo, empiezo a poner peticiones, digo, bueno, pues yo tercios cogería hasta 50, 60 kilómetros de mi casa. Lo que conviene es no poner, no ir cogiendo el instituto y marcar, o la localidad y marcar en el mismo número de código ordinaria y parcial, porque ¿qué hace Pitia? Pitia, cuando va a mis peticiones, dice, muy bien, Juan Luis ha pedido Cuenca capital y ha puesto plaza ordinaria y plaza a tiempo parcial. Primero me buscaría una ordinaria en Cuenca capital, pero si no la encuentra, antes de pasar al siguiente código, me busca una plaza a tiempo parcial. ¿Por qué? Porque yo lo he marcado. Y a lo mejor en el siguiente código que yo he puesto, que es Villares, Priego, Valera, Carboneras, resulta que hay una plaza ordinaria y digo, vaya, estoy a tiempo parcial en Cuenca y cogiendo el coche a media hora tenía una ordinaria. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Deberíamos colocar primero todos los códigos en plaza ordinaria y después, antes de irme a lo mejor a 100 kilómetros, digo, bueno, pues venga, pues en estos 50 kilómetros, una media jornada, me viene bien. Repito esos códigos marcando ahora tiempo parcial. ¿Qué hace Pitia? Me repasa esos 50 kilómetros de casa si me encuentra una ordinaria y después me vuelve a repasar esos 50 kilómetros buscándome una parcial. Y no cometo el error que he señalado anteriormente, de que me dé una parcial en Cuenca capital y a 40 kilómetros tengo, o en Toledo capital o en Albacete capital, o en mi pueblo, que estoy hablando como si fuéramos de las capitales, pero a lo mejor en Puerto Llano me viene de lujo porque soy de Puerto Llano. Entonces pongo Puerto Llano a plaza ordinaria y más adelante, cuando ya haya rellenado un perímetro alrededor de Puerto Llano, donde yo me iría en plaza ordinaria, vuelvo a rellenarlo todo en plaza a tiempo parcial. De esta manera, yo me garantizo que siempre Pitia me va a buscar lo mejor. Una vez hecho esto, tendríamos ya todas las peticiones, como he dicho, se pueden rellenar hasta 120. Nos va a preguntar si desea optar preferentemente a plazas bilingües. Ojo que aquí hay que tener cuidado. Ojo que aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ahí está la palabra preferentemente. Y como a la administración le viene muy bien los profesores de disciplinas no lingüísticas con habilitación bilingüe, si yo he acreditado mi bilingüismo y ahí pongo preferentemente, siempre me van a dar una bilingüe antes que una ordinaria. Entonces, si yo no prefiero trabajar en plazas bilingües, pues no marco eso, aunque me haya habilitado. Y entonces me buscarán primero plazas ordinarias y luego me buscarán una bilingüe, ¿vale? Antes que darme una jornada parcial. Una vez hecho esto, le damos a grabar solicitud y a adjuntar documentación. ¿Cómo adjuntamos documentación? Bueno, pues tenemos también un link de ayuda ahí encima a la izquierda, pero bueno, es muy sencillo. Yo tengo mi documentación en mi disco duro, en un pendrive o en la nube, y yo lo que hago es, con el botón examinar que viene ahí, digo dónde tengo ese archivo. Lo selecciono, me obliga a poner una descripción, como viene ahí, como mucho 50 caracteres, pues pongo título, carrera, y ya tengo el título de la carrera. Título, máster, y lo voy subiendo. Y voy añadiendo. En el botón que tenemos ahí abajo pone añadir. Añadir, y si no tengo muy claro al final, uy, en el de titulación era la titulación, o al final he subido, no sé, la reserva de las vacaciones de Navidad, pues le doy a ver documento y si está mal le doy a borrar. Entonces es bastante intuitivo. Una vez que tenemos toda la documentación que queríamos aportar, y aquí también hay que
cotejarlo con las primeras pantallas que me ha ofrecido Pythia, donde me aparecía mi experiencia docente, como os decía, y mi formación en mi extracto de formación. Ojo, porque no toda mi formación tiene por qué estar en el extracto, eso hay que comprobarlo. A lo mejor hay algún título que he hecho que no se adapta a nuestra orden de formación permanente del profesorado de Castilla-La Mancha, que es bastante exigente en cuanto a las características que deben tener las actividades formativas para que estén en mi extracto de formación, me valgan para sexenios y me aparezcan aquí por defecto, me las brinde la consejería como que no las tengo que apuntar. Deberíamos comprobar ese extracto docente con toda la formación que yo tenga, y si hay algo que allí no aparecía, yo lo subo aquí, porque puede que no me valga para sexenios, porque no se adapta a la exigente orden de formación permanente de Castilla-La Mancha, pero cualquier título de cualquier universidad o de cualquier, o muchas academias privadas de estas que dan cursos, pues me va a valer para la oposición. Entonces, cojo ese documento, lo tengo digitalizado en mi pendrive, en mi disco duro en la nube, lo selecciono y lo subo aquí. Una vez hecho esto, le damos a finalizar. ¿Y qué nos dicen? Pues que pasemos por caja, como en todos los sitios, ¿no? Y aquí nos ofrecen varias posibilidades. Una es pagar telemáticamente, ¿vale? Y ahí viene la tasa. Y otra es no pagar telemáticamente. Recomendación, pues como podéis observar ahí, como ya conocéis todos los que hayáis pagado tasas en Castilla-La Mancha, si lo hago telemáticamente tengo un descuento. Ahí veis como unos 4 euritos. Entonces, pues bueno, pues con eso me tomo luego después un café, ¿no? O dos. Recomendable pagar telemáticamente. Además, si no pago telemáticamente, me tengo que acercar a un banco, rellenar el modelo 046 de pago de tasas y luego después adjuntarlo. Entonces, pues todos son como handicaps y ánimos de la Consejería de Educación de la Administración hacer el pago telemáticamente. Como veis ahí, hay el descuento que os decía antes de familia numerosa de categoría general, y luego después, abajo de todo, está el exento. El exento son todos aquellos que llevéis en el registro del SEPECAM, del Servicio de Empleo Público, o del INEM en otras comunidades autónomas, más de un mes desde antes de la fecha de finalización de pagar las tasas, y también pues, los descuentos por familia numerosa y por discapacidad superior a un porcentaje por ciento. Se recomienda también, cuando decimos a pagar telemáticamente, nos pasa a la plataforma de pago seguro de la Consejería de Educación. Si tenemos certificado electrónico, se puede hacer un adeudo a cuenta, y si no tenemos el certificado electrónico, o si lo queremos, pero pagamos como siempre pagamos en Zara o en la Snack con tarjeta, pues pagamos con tarjeta, que es lo más cómodo, y se queda ya pagado. Y recomendable descargar un justificante de pago, que también nos permite. Una vez que hemos hecho el pago, le damos a aceptar y continuamos para finalizar la solicitud. ¿Cómo se finaliza? Pues realizando el registro, ¿vale? Tenemos que registrar. Si no registramos, no hemos terminado y no participamos en la solicitud. Eso creo que ya lo sabemos todos. Le decimos así deseamos realizar el registro, a no ser que la instancia la tengamos muy a medias o solo el comienzo de la instancia. Si ya la tenemos avanzadita con mis provincias de sustituciones y 20 códigos de localidad o de centro, es conveniente registrarla, pues por si me pongo malo, se me rompe el ordenador o se cae internet en España durante 20 días. Esto un poco de coña, porque se prolongaría el plazo de presentación de solicitudes, pero conviene registrarlo, porque una vez que yo tengo un registro, ya sé que yo participo. Y luego después, como hemos dicho al principio, otro día que esté menos cansado, un fin de semana o cuando me apetezca, me meto, cojo mi solicitud, yo ya la he pagado, no me van a decir que pague otra vez, cojo mi solicitud, la vuelvo a abrir y añado otros 20 códigos.
y los voy subiendo, bajando, borro uno que había puesto el 5, ahora vuelvo a poner las jornadas las jornadas completas y luego pongo las parciales. Es decir, en cuanto tenga la solicitud medianamente hecha, la registro. Y en días sucesivos, hasta el 31 de enero, que quedan unos cuantos días, puedo modificarla a partir de la que ya tengo hecha, como hemos indicado al principio. Y bueno, pues esto sería todo el proceso de realización de la solicitud. Como ponemos ahí, que no se os olvide descargar el justificante, que sería lo siguiente. Aquí nos dice su número de instancia es el 59 y su registro único es ese que aparece ahí. Lo descargamos y viene siempre con un nombre por defecto. Pues lo que conviene es ese nombre, porque luego todos tenemos nuestros pendrives o nuestro disco duro, nuestra nube cargadita de información, de fotos y de tal, ese nombre ponerle, cambiárselo, renombrarlo como justificante oposición 2023. ¿Conviene guardarlo? ¿Por qué conviene guardarlo? Pues porque luego después, si tengo que hacer una reclamación, yo voy a tener que tirar siempre de mi justificante. Una reclamación para el baremo, una reclamación que no me han contado cierta experiencia docente que yo he adjuntado, porque ese justificante que nos descargamos, al final me pone toda la documentación que yo he presentado. Y si yo he subido un archivo que ponía experiencia docente en Comunidad Valenciana, pues va a ser mucho más fácil reclamarle a la administración que esa experiencia no me la ha tenido en cuenta. Entonces, me descargo mi justificante, le pongo el nombre justificante oposición 2023 y me lo guardo en una carpetilla o en mi nube o donde sea dentro de la carpeta oposición. Con esto finalizaríamos. Y aquí os viene lo de las tasas que os he dicho antes, pago telemático, ese es el genérico, sin descuentos por familia numerosa ni nada más. Y si me voy al banco, ¿vale? Si me voy al banco, 41,79. Entonces, pues bueno, pues lo suyo es hacerlo todo telemáticamente, mucho más cómodo, no me muevo de casa y me evito viajes al banco y viajes al registro de la Delegación de Educación. Con esto ya hemos terminado. Tenéis ahí los teléfonos de todas las sedes, donde os atendemos, como sabéis, mañana y tarde. Y nada, desearos a todos muchísima suerte en este proceso y a ver si ojalá hubiera plazas para todos. Por mi parte, yo he terminado. Muy bien.